Hola, ¿cómo están? Esto es Acompañando Crianzas, el espacio de la pantalla de la televisión pública pampeana con contenido sobre salud y crianza respetuosa. La semana pasada conocimos más a la licenciada Paula Ana, integrante de Acompañando Crianzas, encargada del espacio nutritivo. Hoy van a poder disfrutar la primera parte de la entrevista a la doctora Estefanía Houskiewicz-Francé, médica pediatra, especialista en alergia, también integrante de Acompañando Crianzas, encargada del espacio de Mito o Verdad. Vamos a charlar sobre sus inicios en la medicina, alergias y más. Además, tenemos el espacio nutritivo con la licenciada Paula Ana y el Mito o Verdad. Les dejo un pequeño adelanto del programa de hoy. La frase de hoy tiene que ver con la otitis y las piletas. Nos viene genial esta información por la etapa del año en la cual nos encontramos. Vamos a conocerla y vayan pensando si es un mito o una verdad, que al final del programa la doctora Estefi nos cuenta todo. Los niños que tienen otitis no se pueden meter en la pileta. ¿Mito o verdad? Pensalo bien, que al final del programa lo resolvemos. Llegamos a lo de la doctora Estefi para charlar con ella y conocerla un poquito más. ¿Me acompañan? Estefi, bienvenida, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, fue una hermosura este tiempo compartido y juntos. Tenemos el placer enorme de verte siempre en el programa con el Mito y Verdad, pero ahora te toca estar de este lado para que podamos conocerte un poquito más. Y les doy la bienvenida a mi casa. Hermoso, hermoso este espacio. Contanos, ¿cómo fue que decidiste estudiar medicina? ¿Siempre sabías que querías ser pediatra? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, el camino se fue dando a medida que iba pasando los años, porque no lo tenía decidido de entrada. En realidad no quería ser médica en mi vida, me daba impresión la sangre, con eso te digo todo, así que bueno. Y con el tiempo fui a unas prácticas, me gustó, dije, che, quiero hacer medicina, me divierte. Bueno, empecé a estudiar medicina, en el último año toda la carrera sintiendo que quería ser cirujana. Nada que ver con la pediatría. En el último año, en las prácticas de cirugía, de repente me di cuenta que no era la vida que me gustaba, no dormían, salían corriendo a la madrugada. Como pediatra me ha pasado también, pero es otra situación, otro el cansancio del cirujano. Y cuando hice pediatría, volvía feliz a mi casa y dije, es este el camino, tengo que hacer algo que me dé felicidad, que pueda encontrar en el laburo algo, en el trabajo, algo que también me retribuya a sentirse bien en el momento en que uno está trabajando. Así que bueno, por eso empecé pediatría. Hice pediatría, 4 años más un año de jefatura de residencia y hice una rotación en el Hospital Italiano de Buenos Aires para alergia, porque me gustó que no era solo algo puntual. Alergia engloba mucho lo que es piel, sistema digestivo, respiratorio, es como que mezcla un poco todo y iba a ampliar mi mirada como pediatra. En el italiano me formaron también para adultos, así que bueno, alergia hago en niños y en adultos hoy en día. Pero bueno, ese fue como un poco resumido el camino. Estefi, contanos en qué espacio de la provincia trabajás y dónde te pueden contactar las familias. Estoy en Santa Rosa, vivo acá en Santa Rosa y atiendo acá 2 veces a la semana y atiendo de manera virtual a todo el país. Incluso he tenido consultas también a Uruguay, a Chile, a España, de argentinos que fueron yéndose y que eran pacientes míos y que cuando se mudaban querían seguir con la misma atención y bueno, seguí con las consultas de manera virtual. Pero estoy en Santa Rosa y también atiendo en Buenos Aires. Hablando del tema de las teleconsultas, ¿qué le dirías a una familia que por ahí está en duda de si prefiere presencial o hacerlo mediante la virtualidad? La verdad que la teleconsulta fue una herramienta que desde la pandemia en adelante
fue súper práctico porque mucha gente no podía salir de sus casas en ese momento. Te pasó a vos, me pasó a mí. Y la gente necesitaba, ¿qué hago? Tengo a mi hijo de 5 meses con fiebre, ¿cómo lo resuelvo? Y a veces ir a la guardia por fiebre, en la guardia te decían, no, anda a tu casa, habla con tu pediatra. Entonces ahí es donde empezó a surgir lo de la teleconsulta y fue una herramienta que lo empecé a hacer desde la parte pediátrica y hoy en día la parte de alergia se sumó un montonazo y muchas patologías o condiciones que pasan las personas muchas veces se pueden hablar y no necesariamente necesitamos revisar a la persona. En algunos casos sí, obviamente me dicen tengo tos y los tengo que escuchar, pero o un dolor abdominal, hay cosas puntuales. Pero muchas veces incluso con un brote, por ejemplo, en la piel. Tiene esto, me mandan la foto y es mucho más efectivo que incluso venir 2 meses después cuando ya no lo tiene más y no lo podemos resolver. Así que bueno, la teleconsulta fue súper práctico y una herramienta muy, muy valiosa, incluso con pacientes del interior de la provincia. Che, Steffi, estamos en Victorica y no podemos viajar. Bueno, hagamos una teleconsulta primero y cuando puedan viajar nos vemos en persona. Entonces avanzás. Necesitas hacer laboratorio, necesitan empezar con alguna medicación y ya lo pueden hacer desde el momento en que nos vemos mediante vía virtual. La verdad que la teleconsulta es una gran herramienta, a mí como mamá también me ha servido, así que bueno, para tenerlo en cuenta también para las familias que saquen ese quizá prejuicio a necesitar la presencialidad. Hablemos ahora un poquito de las alergias. ¿Ante qué síntomas o reacciones podemos sospechar que una infancia es alérgica y si estas reacciones pueden llegar a ser graves? Alergias hay un montón y hay desde las más simples, no sé si decirlo simple, tal vez menos graves, porque para cualquier familia lo que le pasa a sus hijos es lo más grave que les puede pasar, es así. Pero hay alergias desde la parte respiratoria, los broncoespasmos, el asma puede llegar a ser una alergia. Por ejemplo, respirar ácaros o respirar el polen de una planta, ahora que estamos en verano, te puede hacer inflamar los bronquios y hacer que tengas un asma alérgico. Como también están los síntomas respiratorios altos, por ejemplo, el estornudo, picazón de nariz, de ojos, de oídos, de garganta, ese agüita en la nariz, el estornudo de todas las mañanas. La gente piensa que es algo normal tener estornudos. No, no es normal. Y realmente tiene solución y afecta un montón la calidad de vida, gente que ronca, niños que roncan y que no descansan bien. Como también hay alergias capaz más notorias por la misma familia que de repente comen huevo cuando inician la alimentación complementaria y se le sale ronchas alrededor de la boca, se le hinchan los labios, empiezan con vómitos, con diarrea. Es algo más evidente y es algo por lo que generalmente siempre consultan rápido porque, mira, comió huevo y pasó esto. Muy claro, comió esto y le pasó esto. Y esas, hay algunas que son más graves que otras, siempre acompañado, que es lo más importante, yo creo que en esas situaciones, en esos momentos, es importante estar acompañado por profesionales que también conozcan de la gravedad y de acompañar a familias que estén cursando una alergia. Esos son tipos de alergia alimentaria. Después hay alergias muy graves también que son las de las picaduras de los insectos. Hormiga colorada, avispa, abeja. Uno tiene como esa información que a alguien siempre, algún familiar, algún primo lejano o a alguien le pasó que le picó, se le cerró la garganta. Bueno, esas son alergias graves. Esas necesitan consulta lo antes posible a un alergólogo y es importante darle información a esa gente de cómo tiene que actuar si le vuelve a pasar. Y después están las alergias más cutáneas, que muchas cosas cutáneas la gente piensa que todo es alérgico y no todo es alérgico. Así que bueno, también hay un gris con lo cutáneo porque todo lo que es piel, muchas cosas se manifiestan en piel y no siempre es alérgico. Un virus te puede dar una urticaria que puede ser alérgica, pero también puede ser que el mismo virus te genere la urticaria. Entonces no es alérgico, pasó a ser infeccioso. Pero con la anamnesis, que es el momento en donde nosotros nos sentamos con la familia, con el consultante y hablamos directamente con ellos, sacamos un poco todo, desenredamos un poco la historia y podemos llegar a darnos cuenta si es algo grave o no.
Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a la doctora Steffi. ¿En qué momento se recomienda realizar un test de alergia en infancias y en qué consiste? ¿Cómo es? ¿Hay alguna preparación que requiere? Los test de alergia no se hacen en todas las personas, ¿no? Depende de la patología si necesitamos hacerlo o no. En las infancias es a partir de los 4 años, todo lo que es ambiental. Cosas como por ejemplo el pelo del gato, el pelo del perro, el pasto, pólenes de plantas. En cambio, para lo que son alimentos se pueden hacer desde los 2 meses de vida en adelante, porque uno se va haciendo alérgico a lo que nos vamos exponiendo. Entonces en lo ambiental nos vamos exponiendo con otro tiempo, con otro ritmo. Se podría hablar ahí de la epigenética, que es todo esto que tenemos más allá de nuestra información genética, es dónde nacemos y dónde crecemos con lo que nos exponemos y a qué nos hacemos alérgicos. Entonces el test de alergia, el de los pinchacitos, se hace a partir de los 4 años en niños y se hace para todas las cosas ambientales. También para alimentos, que se pueden hacer de los 2 meses, y en adultos en cualquier momento, obviamente. Y diagnosticamos con la lesión que se hace en la piel, que es como una ronchita, y no es un test doloroso, no es complejo. Con la ronchita que se hace, eso es totalmente representativo a lo que pasa, por ejemplo, en la vía aérea, cuando se inflama porque tuvo contacto con el epitelio del gato. Entonces, vos le haces acá epitelio de gato, roncha. Eso representa lo que pasa a nivel sistema respiratorio y cómo se inflama eso al tener contacto con el alergeno directamente. Se necesita que estén 5 días nada más sin antialérgicos, porque justamente es un test de alergia y si toman antialérgicos me negativiza todo el estudio. Entonces necesitamos 5 días sin antialérgicos y no necesita nada del estilo ayuno o no estar en contacto con el alergeno un tiempo antes, no cambia nada. En los bebés se puede hacer a partir de los 2 meses y generalmente lo hacemos en la espalda porque tenemos una superficie más plana y se mueve mucho, porque más allá de que no duele, se mueve, porque como cualquier bebé que se mueve, entonces es más fácil porque lo ponen en el pecho, incluso si necesitan que tome teta mientras que hacemos el test, lo podemos hacer y es también como un momento de calma donde el bebé toma la teta, la mamá lo tiene a UPA, está en su lugar seguro y yo le hago el test en la espalda sin ningún problema. ¿Qué síntomas podemos identificar en los bebés que nos indiquen que podríamos estar frente a una alergia a la proteína de la leche de vaca? Los síntomas de alergia alimentaria en los bebés suelen asustar mucho porque el principal y el que más aparece y que es uno de los más buenos, que es bastante contradictorio, es la caca con sangre, que abren un pañal y se encuentran con sangre en el pañal. Es un montonazo eso para una familia que no tiene esa información de que es algo, dentro de las alergias es algo de lo más simple y asusta muchísimo. Pueden ser cólicos, puede haber vómitos, puede haber deposiciones explosivas, puede haber broncoespasmos, puede ser que también tengan mucho síntoma respiratorio cuando son un poquitito más grandes y también que se relacione con la alergia alimentaria, dolor de panza, dolor abdominal, gases. Algunos repercuten en el crecimiento y capaz que no tengan todo el resto. Y terminamos llegando al diagnóstico como un poco más complejo, más difícil, porque no es como lo que recién te contaba, por ejemplo, Barbie, de comió huevo y se le hinchó la boca. No es tan simple darse cuenta. En el momento que pasa, empieza con el síntoma. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar como un poco más en profundidad a llegar al diagnóstico y se logra y se nota muchísimo el cambio en la calidad de vida de esa infancia y de esa familia, porque esto repercute un montonazo en la familia. Para comunicarse con nosotras pueden hacerlo a través de nuestro Instagram @a.crianzas. Ahí van a encontrar todos los estrenos semanales, el enlace para ver los programas y mucho más. Vamos ahora con la licenciada Paula Ana para que nos cuente cuál es el tema del espacio nutritivo de hoy. Hola, ¿cómo están?
Esto es Espacio Nutritivo y hoy vamos a hablar de microbiota intestinal. La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos buenos que habitan en el intestino. Esta microbiota tiene funciones muy importantes, como por ejemplo participa en el metabolismo de algunos nutrientes, participa en el desarrollo del sistema inmunológico y en el desarrollo del sistema nervioso central. Su desarrollo comienza desde que el bebé está en el útero, por eso es muy importante la alimentación de la mamá durante el embarazo, porque la microbiota materna va a afectar y va a colonizar con sus bacterias el intestino del bebé. Cuando el bebé nace, también hay factores que van a influir en el desarrollo de esta microbiota, como por ejemplo el tipo de parto, el tipo de alimentación, el uso de antibióticos o no, el estilo de vida de ese bebé, cuántos son en la familia, si tienen mascota, todo eso influye en el desarrollo de esta microbiota. Se puede alterar también por varios factores, como por ejemplo, como decíamos, un parto por cesárea, la alimentación con fórmula infantil, el consumo de ultraprocesados después cuando empieza con su alimentación, el uso de antibióticos, el mal uso de antibióticos. Y esto produce lo que se llama disbiosis, que es la alteración del equilibrio de esas bacterias. Empiezan como a predominar quizás las bacterias patógenas. La disbiosis se asocia a enfermedades como por ejemplo alergias, cáncer, enfermedades autoinmunes, entre otras. La microbiota se desarrolla completamente hacia el final del segundo año de vida, por eso es tan importante los primeros 1000 días de vida, que incluyen todo el embarazo, toda la gestación y los primeros 2 años de vida. Esto no quiere decir que esa microbiota después quede estable, sino como que su principal desarrollo se produce en esa etapa, pero después por distintos factores puede estar alterada. ¿Se puede modular la microbiota? Sí, evitando todos los factores que contribuyen a la disbiosis, y esto que hablamos recién, ¿no? El consumo de ultraprocesados, el estilo de vida, el uso de antibióticos. También se puede modular con el uso de probióticos y prebióticos, pero sobre este tema les voy a contar el próximo programa. Bueno, espero que les haya gustado toda esta información y nos vemos en el próximo Espacio Nutritivo. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Vamos a conocer si la frase de hoy es un mito o una verdad junto a la doctora Steffi, ahora desde el consultorio, pero antes vamos a repasarla. Los niños que tienen otitis no se pueden meter en la pileta. ¿Mito o verdad? ¿Es verdad que los niños que tienen otitis no se pueden meter en la pileta? ¿Mito o verdad? Y es verdad, es una realidad. Se asocia mucho las piletas con las otitis y más ahora en verano, más allá de que hay muchos niños que hacen natación en el invierno también, pero en el verano es como donde más nos metemos en el agua, sea pileta, mar, pasa exactamente lo mismo. Cosas que es esperable que suceda porque bueno, es un lugar donde no tiene que entrar líquido y si entra líquido nos puede molestar. ¿Cuál es el síntoma más común que sucede cuando tenemos otitis? Puede ser que pique, que duela incluso hasta el pabellón, toda esta zona de la oreja puede doler, no solamente adentro. Y que sea algo también externo. Cuando es algo externo, no necesitamos antibiótico, a veces no es necesario poner ninguna gotita ni nada por el estilo. Por eso es importante que si hay dolor de oído consulten con sus médicos, sea su médico pediatra, su otorrino, porque muchas veces pasa que ya llegan con el dolor de oído
y vienen con la gotita que les habían dado la vez pasada y la habían arrancado ya a ponérselas. Y le puse una vez al día, un día sí, un día no, y así las cosas no van a funcionar. Sí es importante que sepamos que si hay dolor se puede dar analgésicos, y los analgésicos los podemos incluso hasta reglar. Decir, bueno, cada 8 horas le doy paracetamol, ibuprofeno, porque puede ser que el dolor sea tremendo. El dolor de oído es muy feo hasta que nos pueda ver un médico. Lo mismo, no es necesario que te vea un otorrino si te duele el oído. Siempre son los especialistas en oído, nariz y garganta el otorrino. Pero puede ser una guardia, les miran el oído y te dicen es una otitis, necesita antibiótico. No es una otitis, no necesita antibiótico, pueden seguir con el analgésico. Ahora, es una verdad que si tenemos otitis, si tenemos dolor de oído o incluso si estamos con alguna molestia, lo ideal sería que no metamos la cabeza abajo del agua. ¿Nos podemos meter en la pileta? Sí, obvio, pero hasta acá. Después hay mucho tema así como de información que a veces llega acá al consultorio y me imagino que a los otorrinos muchísimo más, que hacen un cono, prenden fuego para que salga el aire. Bueno, esas cosas son todas muy peligrosas. Siempre que hay fuego y un niño hay riesgo. Imagínense ponerle fuego en el oído. Bueno, nada, no llega el fuego al oído, pero lo ideal sería que siempre lo vea un médico. Y tengan en cuenta que todas estas conductas que hacemos, o incluso usar alguna gotita que me dieron en alguna oportunidad, puede llegar a complejizar el diagnóstico, porque empezamos a taparle el síntoma y le calma un día, entonces decimos, bueno, espero un día más, y cada vez lo estiramos más y puede ser que terminen tomando antibiótico vía oral cuando no lo necesitaban capaz. Es muy común que las infancias como que intenten meterse algo en el oído cuando les duele, les pica o algo por el estilo. Entonces tengan en cuenta que lo ideal sería que no metamos absolutamente nada en el oído. Incluso ni siquiera el hisopo. El hisopo es algo que hay que ir empezando a desterrar de las casas porque no hay que usarlo. La única forma que hay que limpiar el oído es con una gasita todo lo que está afuera. Y no hay que meter absolutamente nada en el oído. Muchas veces queda el algodón del hisopo adentro y sacamos el hisopo solito. Y ese algodón que está ahí adentro, si nosotros intentamos sacarlo con una pincita o con algo, es mucho más peligroso porque lo podemos meter más. No se va a meter a la profundidad del cráneo, pero ahí sí van a necesitar ir al otorrino porque necesitan usar sus pinzas específicas y es todo mucho más molesto. Así que no usemos nada, por favor, en los oídos y si duele, consulten a sus médicos, sea la guardia, sea su pediatra de cabecera, sea su clínico o su otorrino. Los esperamos para más mitos o verdades. Llegamos al final del programa de hoy. Nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 9:30 por la pantalla de la Televisión Pública Pampeana. Recuerden que el programa se repite todos los viernes a las 15 horas y que todo el contenido queda cargado en el canal de YouTube de la Televisión Pública Pampeana. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y el amor. Hasta la próxima.